Muy buenos días. El tema de la ponencia del día de hoy es identificación y caracterización de las islas de calor en la ciudad de San Francisco de Campeche. Esta investigación se ha llevado a cabo por la presente Cariana Aurora Queturriza, la doctora Evelia Rivera Arriaga y el doctor David Maximiliano Cermeño Díaz. En cuanto a esta investigación, para poder comenzar, vamos a hablar un poco de que la ciudad de San Francisco de Campeche se encuentra en la península de Yucatán, en el país que es México. Esta ciudad cuenta con una población mayor a 297,000 habitantes, según datos del Censo Poblacional INEGI del año 2020. Además, crece a un ritmo anual de 2,6%. Aunque sabemos que no es una gran ciudad en comparación a otras ciudades metrópolis o megaciudades como pueden ser la Ciudad de México o Monterrey en caso de México, eso también enfrenta problemas ambientales debido a una planificación urbana deficiente, y en este caso se destaca el tema o el fenómeno de lo que es la isla de calor urbana, denominada como ICU o ICU, donde las áreas urbanas experimentan un aumento significativo de temperaturas superficiales en comparación con las zonas circundantes, es decir, son áreas donde la temperatura es más elevada en comparación a su alrededor o otras áreas dentro de la misma ciudad. Este fenómeno es atribuido principalmente a materiales de construcción utilizados en la ciudad, como pueden ser el concreto y estructuras metálicas, que también conlleva a consecuencias ambientales adversas, como pueden ser una menor calidad del aire o también la reducción de servicios ecosistémicos, también las alteraciones climáticas y la disminución en la calidad de vida ambiental para sus habitantes, en este caso los ciudadanos campechanos. En la primera imagen podemos ver diferentes tipos de causas. La principal y una de ellas, la planificación urbana deficiente en la ciudad. Vemos un mapa de usos de suelo dentro de la misma ciudad. Aunque sabemos que no se cumple al pie de la letra el cambio de uso del suelo, al hacer un cambio y no hacer una planificación urbana de manera general o bien estructurada, también aumenta las probabilidades de que surjan islas de calor dentro de la misma ciudad. Otra de las causas es la sustitución de áreas cubiertas de vegetación por materiales usados en la construcción, como bien ya mencionamos, asfalto, concreto, materiales o estructuras metálicas, acero, entre otros. Las fluctuaciones de temperatura dentro de la ciudad ha habido incremento y decremento, más incremento en la temperatura, sobre todo en los meses de abril y mayo, donde se ha alcanzado hasta sensaciones térmicas de más de 45 grados centígrados, sobre todo en los meses de abril y mayo. Existen diferentes tipos de métodos de identificación para hacer estas investigaciones de islas de calor urbana, que vamos a mencionar más adelante. Esta investigación se realiza con el fin o la importancia de, además de identificar cuáles son esos puntos dentro de la misma ciudad con mayor elevación de temperatura, para poder hacer en un futuro programas ambientales y proponer ciertas medidas y escenarios climáticos para medidas de mitigación y adaptación ante estas islas de calor o incremento de temperatura. Como parte de la metodología tenemos nuestra área de estudio, que es la ciudad de San Francisco de Campeche, que se encuentra en el estado de Campeche, en el país de México, y esta vez a su vez se encuentra en la región peninsular del país, es decir, en la península de Yucatán, a orillas del Golfo de México, como bien podemos observar en la imagen. Para la metodología que se siguió en esta investigación está el análisis del aumento de la temperatura de la ciudad mediante el examen de datos históricos de registros climáticos, el análisis cualitativo y cuantitativo de datos por medio de aplicación de entrevistas para así evaluar la percepción de la vulnerabilidad de la población ante los efectos de las islas de calor, una aplicación de una guía de observación, y también tenemos el análisis y la comparación de datos con imágenes satelitales de temperatura, que voy a proceder a hablar de cada uno de ellos. Como bien vimos anteriormente en el primer punto del análisis del aumento de la temperatura,
Podemos ver en las siguientes dos gráficas como partes de los resultados en el lado izquierdo el comportamiento histórico de la temperatura atmosférica, datos obtenidos por medio de una estación climatológica desde los años de 1942 hasta el año 2023, en donde nosotros identificamos datos de temperatura media y de temperatura máximas anuales. Y podemos ver claramente cómo ha incrementado la temperatura a lo largo de los años. En el lado derecho tenemos el comportamiento histórico de la temperatura desde los años de 1940 hasta el 2022 y aquí identificamos tres factores diferentes que sería la temperatura mínima, la temperatura media y la temperatura máxima, en los cuales también vemos diferentes fluctuaciones del incremento y disminución de temperatura a lo largo de los años. Como parte también de los resultados, al poder realizar por medio del ARGIS esta identificación de imágenes satelitales y comparación de datos con el incremento de temperatura, tenemos del lado izquierdo un mapa de temperatura de la superficie terrestre del año de 1990, donde viene clasificada las temperaturas superficiales y la máxima para ese año era entre 29 y 32 grados centígrados. Mientras que en el lado derecho nosotros tenemos que la temperatura máxima es entre 33 y 38 grados centígrados. Estamos hablando de temperatura superficial. La temperatura superficial son la que puede percibir la población a mínimo o límite 2 metros del piso o del suelo. No estamos hablando de temperatura atmosférica. Esto quiere decir que la vulnerabilidad y la percepción ante esta temperatura es mayor para la población. Además a eso también podemos observar en los dos mapas como el color naranja, que es en los temperaturas entre 30, ha aumentado más en los últimos años o en la última década a comparación de décadas anteriores. También tenemos en cuanto a los resultados de las imágenes anteriores, puntos extraídos de información. En este caso nosotros extrajimos 20 puntos diferentes que son las islas de calor que hicimos la detección desde los años de 1990 hasta el 2023. Una vez identificada cada punto, nosotros llegamos al siguiente paso, que era la guía de observación. Podemos aquí identificar un claro ejemplo de un punto, el punto 16, donde podemos ver que en la guía de observación que se hizo para cada uno de los 20 puntos tenemos datos generales del punto, la delimitación territorial, la población principal, el equipamiento urbano, la imagen urbana, la actividad económica predominante del área, espacios públicos recreativos, calles inundables identificables, diferentes tipos de problemáticas o cuáles son las principales problemáticas de cada punto, como pueden ser la congestión vehicular, la impermeabilización del suelo, la falta de áreas verdes o escasez de árboles, la falta de mantenimiento de infraestructura urbana, la estética urbana con poca atractividad, los comercios informales en espacios públicos. Se identificaron esas problemáticas para saber cuáles son las principales en cada área y además cuáles podrían ser causas de estas islas de calor urbana. Además, también identificamos materiales que predominan en cada uno de estos puntos, como pueden ser concreto, bloque, asfalto, vidrio, aluminio, metal, entre otros principales. En el lado derecho tenemos el comportamiento de la temperatura, en este caso del punto 16, cómo ha sido desde el año de 1990 hasta el 2023 en cuanto a los cambios de los puntos en los mapas. Cabe recalcar que esta información gráfica del comportamiento de la temperatura se realizó también para cada uno de los 20 puntos. También mencionaba acerca de las entrevistas que se realizaron. Fueron 15 preguntas a 250 personas. La principal pregunta era cómo definiría usted el término cambio climático en un contexto urbano. El total de personas entrevistadas fueron 250 y 118 mencionaban que ellos definen como alteraciones en los eventos climáticos extremos, mientras que la pregunta número 4 era, ¿ha notado un aumento de la temperatura en la ciudad en la última década? Y 206 personas mencionaban que sí, han notado un aumento significativo, pero que también afecta su comodidad diaria. Para terminar la ponencia, es importante mencionar que el desarrollo de ciudades resilientes y sostenibles
nos ayuda no solamente para combatir las islas de calor urbana, sino que también deberíamos empezar a implementar iniciativas como son techos verdes, creación de parques urbanos, la planificación urbana un poco más sostenibles, con estrategias efectivas que podamos emplear para mitigar estos efectos de islas de calor urbano y sobre todo el incremento de la temperatura, pero no solo hablando en el tema de la ciudad de estudio, que en este caso fue Campeche, sino a nivel nacional o a nivel internacional o quizá a nivel mundial. Muchos países están tomando esta iniciativa. Datos de la ONU del año ONU Hábitat del año 2022 mencionaba que estas acciones no solo ayudan a reducir las temperaturas urbanas, sino que también mejoran la calidad de vida de los habitantes y fomentan aún más la biodiversidad. Es importante mencionar que estas medidas pueden ser implementadas en un futuro, como les comenté, para poder hacer la disminución no solamente del aumento de la temperatura, sino también del calentamiento global, que actualmente es un tema muy importante. Agradecimientos al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, CONACYT, por el apoyo económico otorgado para la realización de mis estudios de maestría posgrado en el campus EPOMEX de la Universidad Autónoma de Campeche. Gracias a la doctora Evelia Rivera Arriaga, directora de tesis del campus EPOMEX de la Universidad Autónoma de Campeche, y al doctor David Cermeño Díaz, director de tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Gracias.